Bueno, qué alegría de verlos a todos aquí. Ayer tuvimos un tiempo precioso de terminando un ayuno. Lo tuvimos de 2 a 4 y aquí pues vino una buena cantidad de gente. Bien, vamos a hacer una oración antes de empezar. Señor, gracias te damos, Dios. Muchas gracias, Señor, por este momento que nos regalas para estar delante de ti, Señor, y escuchar tu palabra y ser bendecidos por ella. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera empezar con una pregunta. ¿Cuánta es la distancia más larga que usted ha caminado en su vida? Mire, si usted es una persona como yo que no se dedica a ninguna de estas competencias, entonces a usted le va a parecer eso difícil de calcular. Hoy estaba hablando yo con alguien aquí que a propósito ganó ahora recientemente una carrera a nivel nacional y me decía que en la cinta costera, y yo no sé si algunos tendrán conocimiento de esto, desde la punta allá en Punta Paitilla hasta el mercado del marisco, ida y vuelta, dice que son 5 kilómetros. ¿Algunos tienen una idea diferente? Ok. ¿Usted ha hecho eso alguna vez? Bueno, mire, yo haciendo cuentas, cuando yo era muchacho, estaba en secundaria, y por el gusto de venirme con mis amigos caminando, porque podía irme de otra manera, pues cada vez que salía de la escuela me caminaba como 4 kilómetros. Y esa es una distancia larga. En el día de hoy vamos a tomar un pasaje de la Escritura de una vez que el Señor Jesucristo fue viajando de una ciudad, de un lugar a otro en el área de Palestina, y ese fue una caminata muy larga. Y en esa caminata, él tuvo un encuentro muy especial y una conversación también bien interesante que nos deja a nosotros unas cuantas lecciones para toda nuestra vida. Así que de eso queremos en el día de hoy conversar. Y para ello vamos a Juan 4:3. Dice así: así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó al pozo cerca del mediodía. Bien. ¿Cómo es el contexto o qué precede a esta sencilla descripción? Jesucristo estaba empezando su ministerio. Había estado en Jerusalén, allí había hecho milagros, él había hecho cosas que al pueblo judío les había llamado mucho la atención. Inclusive en Judea él había bautizado a alguna gente en el río y hasta los discípulos de Juan habían tenido un cuestionamiento. ¿Y quién es este que también bautiza? Pero dice que entre los judíos religiosos, comenzó a darse una discusión, una conversación acerca de que cómo es este que viene y está enseñando doctrinas diferentes a las nuestras. Entonces Jesucristo oyó todo esto y él salió de Jerusalén. Dice que en ese momento él decidió irse hasta hasta Galilea. Él había nacido en Belén, pero él se había criado y crecido en Galilea y allá vivía. Así que entonces él tomó la decisión de salir de Judea hacia Galilea. Dice que esa es una distancia más o menos de 50 kilómetros. Para que tengan una idea, la distancia de aquí a Chorrera.
Y si yo le pregunto a usted en cuánto tiempo usted caminará de aquí a Chorrera, un paso más o menos normal, yo me imagino que muchos de nosotros ni tendría idea, pues para que de repente no digan cosas así disparatadas, eso llevaría a una persona normal de unas 10 a 12 horas caminando. Entonces Jesucristo iba de Judea a Galilea, y hay algo interesante en este primer pasaje que estoy leyendo, porque dice que él no tenía que pasar por Samaria, no, o sea, le era necesario pasar por Samaria. Pero estudiando un poco cómo era la vida de los judíos en aquella época, ellos podían ir de Jerusalén a Galilea en una línea más o menos recta, y ese sería el camino más corto, pero sería pasando por Samaria. Y Samaria era un lugar habitado por gente que tenía una mezcla de religiones y de razas. Los samaritanos en un tiempo ellos habían sido del pueblo de Israel, pero con todas aquellas deportaciones en los tiempos de Babilonia, etcétera, se habían ellos mezclado con mujeres de otra etnia, y también su religión se había diluido. Entonces era la costumbre de cualquier judío que iba de Samaria, de Jerusalén a Galilea, dar una gran vuelta para evitar pasar por Samaria. Pero dice aquí en este versículo que él tenía que pasar por Samaria. En realidad no era así, ni era la costumbre. Pero cuando nosotros vemos todo el relato, nos damos cuenta por qué la Biblia dice que él tenía que pasar por Samaria. Y eso era así porque había un encuentro que Dios había planificado para que él tuviese con esta persona y le dijese algo que hasta el día de hoy impactaría tremendamente nuestras vidas. Cuando uno revisa hacia atrás cómo ha sido nuestra experiencia y nuestra búsqueda con Dios, a veces nosotros llegamos a la conclusión que hay muchas situaciones que coincidieron. En el caso mío, quien me habló primero del Señor fue mi hermana. Ella había viajado a vivir a otro país y allá había tenido encuentro con Cristo, y por cartas me escribía ella diciendo cómo era esta experiencia. Pero yo le quiero decir algo: cuando usted es expuesto a la palabra de Dios, no piense que eso es por casualidad, sino que Dios así lo ha querido, Dios así lo ha planificado, y por eso entonces dice que Jesús, yendo de Judea hasta Galilea, le era necesario pasar por Samaria. Si usted está aquí en esta mañana, quiero decirle, hay una razón por la cual el Señor le ha permitido a usted que venga a este lugar a escuchar la palabra de Dios. Porque dice la Escritura: nadie viene a mí si mi Padre que está en los cielos no le envía. Así que no es casualidad que usted se encontró con aquella persona. No es casualidad que de repente usted estaba en una situación y alguien le dijo algo, y por ese algo usted ha venido a los pies de Jesucristo. Dice también aquí que él pasó por este lugar y entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Estamos hablando de cientos de años atrás. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Y pienso yo en la palabra cansado. Y es que ya para llegar allí habían pasado como 10 horas de estar caminando. Yo he estado, ¿cómo le digo?, meditando sobre esto, y lo más probable es que ellos ya inclusive tenían 2 días de estar caminando, porque usted no puede y muy difícilmente va a caminar
10 horas en un solo día. Pero entonces dice que él llegó a ese lugar cansado. Ahora, el cansancio es una situación natural en la vida del ser humano. Es algo que está allí y que inclusive tiene algún beneficio, porque cuando usted llega a un punto en el cual usted está cansado, el cuerpo le está diciendo siéntate y reposa. Eso es lo que significa el cansancio. Pero pensando un poco también, Jesucristo no solamente estaba cansado por ese largo camino que había transitado, sino que también él venía un poco cansado del asedio que le tenían los religiosos judíos. Y por eso él salió de Judea, por eso salió de Jerusalén. Y quizás usted pueda identificarse situaciones en su vida en donde usted no ha tenido un cansancio físico, pero sí de alguna manera usted está cansado de la situación. Quizás usted está cansado de una enfermedad o una situación económica y usted ha llegado al punto como Jesús llegó a ese lugar cansado. Ahora, más adelante dice que él se sentó en aquel pozo. El pozo en una región como la región de Judea era algo muy importante, porque recuerde que esa es una región básicamente árida, desierta. Entonces él llegó a ese lugar que dice que estaba afuera del pueblo, porque resulta ser que ellos situaban estratégicamente esos lugares un poco en las afueras de la población. Y dice que estuvo allí sentado cuando se le acercó o se acercó al pozo una mujer samaritana. Era obvio, ese era su sitio, el lugar donde ella había nacido y crecido. Pero dice en este pasaje que ella llegó como al mediodía. Y ya allí hay una situación que resulta también un poco extraña, porque por la costumbre de la gente de aquella zona, dice que las mujeres sí eran las que iban a buscar agua al pozo, pero dice que ellas acostumbraban ir o temprano en la mañana o en las horas de la tarde. Pero esta mujer llegó a aquel lugar justamente al mediodía, cuando el sol estaba en su punto, en el cenit, y ella estaba allí buscando el agua. Había algo que le obligaba a ella a acercarse a ese pozo a esa hora y no en la hora normal en que la gente tiene que ir o las mujeres acostumbraban ir a buscar el agua. Pero dice que ella llegó a ese lugar. Dice Juan 4:7, poco después, Juan 4:7, llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Ahora, era lógico que una persona que ha caminado tantas horas llega a aquel lugar, no tiene cómo sacar el agua, entonces se aproxima a alguien y le dice, dame un poco de agua para beber. Pero lo que no tenía ningún sentido para esta mujer, y por eso le extrañó tanto, es que este judío se dirigiera a ella, porque era que los judíos no querían saber absolutamente nada de los samaritanos. Y entonces esta mujer vio con asombro y le dice al Señor, pero ¿cómo tú siendo judío te diriges a mí que soy mujer samaritana? Dice, ¿y por qué razón así lo haces? Bueno, yo quiero decirle que cuando uno tiene una necesidad y uno tiene un cansancio, uno hace lo que sea por resolver esa situación. Y quizás usted alguna vez en su vida, usted ha estado en una situación difícil, una situación estresante, y usted echa mano de lo que sea para resolver esa situación. Y bueno, esa es
la realidad de la vida del ser humano. Así que entonces esta mujer le cuestiona a Jesús eso. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que una persona que ha caminado mucho puede manifestar para ella decir estoy cansado? Pues aparte de tener mucha hambre y mucha sed, Jesucristo estaba físicamente agotado. Cuando usted está agotado, usted no quiere hacer otra cosa sino sentarse en un lugar de una sombra y olvidarse del resto del mundo que lo rodea. A veces cuando uno llega al punto del cansancio, uno siente hastío. Hemos comenzado a caminar con el Señor. ¿Cuántos años usted tiene de estar caminando con Cristo? Y pareciera que invariablemente uno comienza a caminar con el Señor y llegan momentos en la vida del ser humano en el cual se siente cansado. Y ese cansancio, lo lleva a uno inclusive a bajar la guardia en las cosas de Dios. Han pasado años, usted está caminando con el Señor, pero de repente usted ya no siente ese deseo que al inicio usted sentía y que le obligaba a usted a ir y a buscar la alabanza, la palabra de Dios como fuera. Inclusive por su mente se le ha pasado alguna vez sentarse al lado del camino. Y eso es lo que sucede espiritualmente cuando una persona está cansada. Cuando yo recuerdo que acepté al Señor, para mí fue una cosa maravillosa. Eso fue un viernes y yo no veía cuándo llegaba el próximo viernes. Y eso era sencillamente mi motivación de la semana. Yo podía estar trabajando, estar haciendo muchas cosas, pero yo quería regresar a ese lugar donde, a pesar de la situación que yo estaba viviendo, había llegado como si fuese a un oasis. Y allí yo me había detenido para tomar un poco de agua y saciar mi sed. ¿Sabe que una de las cosas curiosas acerca del agua y el ser humano es que los científicos pues dicen que nosotros, el ser humano, somos 70% agua? Imagínese usted. Por eso es que cuando usted está caminando usted suda tanto, ¿verdad? Y al final dice que un ser humano puede al máximo permanecer hasta 3 o 4 días sin tomar agua. Si usted hace algo como eso, al cabo de un tiempo, entonces va a tener cansancios, calambres, náuseas, debilitamiento, y llega un momento en que la falta de agua en su cuerpo va a hacer que sus órganos comiencen a funcionar indebidamente. Y al cabo de 3 o 5 días, si usted no toma agua, se muere. Con la comida no pasa igual. Y leyendo al respecto dice que la gente puede durar hasta 6 semanas sin comer. Yo cuando a las 12 del día no me tienen la comida ando como ay. Le digo, Carmen, ¿dónde está la comida? Jesucristo estaba cansado, Él tenía hambre y tenía sed. Ahora, cuando esta mujer le dice a él, ¿por qué tú siendo judío me dices a mí que soy samaritana que te dé agua? Sabía ella bien que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien entre sí. Entonces el Señor le dice algo maravilloso. El Señor le ofrece algo a ella, una oferta que desde todo punto de vista lógico nadie en su sano juicio pudiera rechazar. Ahora, yo quiero echar un poquito para atrás, ahí.
porque la escena era la siguiente, ese era un pozo artesanal. Ahora, este pozo estaba hecho ahí de quién sabe cuántos cientos de años atrás, pero era un pozo en donde se había cavado a profundidad, se había llegado a unos estratos en donde el agua fluía, y el agua que estaba allí era un agua, por decirlo de esta manera, que estaba allí reservada, estaba estancada. Entonces venía la gente y tenía que echar allí una vasija con una soga y sacarla. Jesús definitivamente estaba allí y no tenía la manera de cómo sacar esa agua de ese lugar. Por eso cuando viene la mujer le hace esa petición. El Señor no viajaba solo, pero dice que en ese momento Él sí estaba solo porque había mandado a sus discípulos a que fueran a la aldea a comprar algo de alimentos. Y entonces viene esta interesante conversación. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua de beber? Entonces dice en 4:10, Juan 4:10 dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Ahora, la expresión agua viva tiene alguna connotación y para ese momento a esa mujer le era algo muy familiar. Había una diferencia grande en llegar a un pozo donde había que esperar que ese pozo recogiera el agua y reposara el agua allí y sacar el agua. Eso era muy diferente que llegar a un agua viva, lo que significaba a un lugar donde el agua brotara de un manantial. Entonces dale un clic ahí porque vemos algo como esto. Entonces ella en su mente dice, me va a estar ofreciendo agua viva, agua de manantial, cuando no tiene absolutamente ningún implemento ni siquiera para sacar el agua de aquí. Yo no sé si alguna vez usted ha bebido agua como esta. Recuerdo yo que hace muchos años tuve que viajar, eso fue en Suecia, y allá nos llevaron en un viaje turístico a un lugar en donde en medio de una ciudad, que era una ciudad, y es pues una ciudad moderna que tiene todas las facilidades, había este sitio turístico en donde de la montaña venía un pequeño riachuelo que brotaba de la roca. Eso es lo que ella entendió cuando él le dijo agua viva. Y obviamente, ¿quién no quisiera tener en aquel momento esa agua viva, esa agua corriente, esa agua fresca, esa agua inclusive que llega a su cuerpo y le cambia la temperatura, le refresca a usted totalmente? Entonces, ahí ella le dice, ¿de dónde tú me vas a dar agua viva? Jesús le contestó en el 4:13, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, refiriéndose al agua del pozo. Dice, pero todos los que beban del agua que yo le doy no tendrán sed jamás. Esta agua se convierte en un manantial que brota con frescura desde dentro de ellos y les da vida eterna. Entonces Jesucristo le habla a esta mujer de agua viva, ella está pensando en un manantial, pero el Señor le está hablando de un agua que le trae al ser humano la vida eterna. Un agua que sacia nuestra más profunda sed. ¿Sabe cuál es el problema de la humanidad? Que el Señor, como dice aquí, está ofreciendo ese gran ofrecimiento que le hizo esta mujer de una agua gratuita. No hay que pagar por esa agua que el Señor nos quiere dar.
Pero sin embargo, nosotros estamos siempre batallando por tratar de calmar esta sed que tenemos, no nuestra sed física, sino nuestra sed espiritual, de emociones, de necesidades muy profundas, pero tratamos siempre de buscar la manera de calmar esa sed en donde no hay forma que nosotros encontremos lo que tanto necesitamos. De joven, como cualquier joven normal, uno va creciendo en la vida y uno va llegando a entender de otro tipo de necesidades, necesidades sociales, necesidades afectivas, de lo que fuera. Y entonces uno comienza a experimentar esa sed, esa necesidad de algo. Urgentemente necesito algo para cambiar esta necesidad tan grande que yo estoy viviendo. Y allí es donde viene el momento en que, y yo lo recuerdo muy bien, porque llegó el momento en que yo, imagínense, pues como lo dirían ahora, yo era un nerd. ¿Ah? Ese es lo que era yo. Yo me la pasaba estudiando. Ayer me reuní con un sobrino mío que cumple años, él vive en el exterior, estuvo aquí en Panamá, y me hablaba de cómo él era y cómo él trataba de hacer cosas para sentirse que él estaba haciendo algo que valía la pena. Pero ¿qué le parece a usted que todos los esfuerzos humanos para saciar esa necesidad que hay en el hombre son infructuosos? Yo por mi parte llegué a pensar, digo, bueno, si yo estudio, me educo muy bien, me especializo en alguna área del conocimiento, me voy a sentir muy bien. Y fui alcanzando metas en mi vida, pero llegó el momento en que esa agua que yo estaba procurando para saciar esa sed se convirtió en nada, en un sequedal. Y quizás usted ha vivido una experiencia como esta. Usted ha anhelado mucho tener un título universitario, porque quiero decirle qué me pasó después. Cuando ya me di cuenta que la cosa no era por ahí, digo, ya yo sé qué es lo que me hace falta. Una novia, pero una tremenda novia. Entonces entra uno en el asunto este de que esta no es, y así va uno de un lugar a otro. Hay otra gente, sin embargo, yo no, por dicha, pues eso no me ocurrió a mí, que hay personas que en un momento de su vida llegan y dicen, bueno, ¿será el licor o la droga? Y por eso entonces la juventud es tan seducida para ir tras esas cosas, porque están tratando infructuosamente de saciar esa sed. Y no hay manera de saciar esa sed. Así que en esta realidad fue que yo conocí a Jesucristo. En un momento que puedo decirle, efectivamente, yo había estado caminando en mi juventud, muy joven, pero llegó el momento en que me di cuenta que ni el estudio, ni siquiera las muchachas. Lo único que no probé el dinero, porque la verdad que por ahí nunca he andado, ¿no? O sea, siempre medio limpio. Pero el asunto aquí es que, sí, porque hay personas que entonces dicen, ¿sabe qué? Lo que me va a saciar a mí es tener mucho dinero. Y por eso entonces la gente se vuelve corrupta. Por eso la gente hace lo que no debe hacer para alcanzar todas esas cosas. Pero eso no sacia la vida del hombre. Yo creo que aquí nosotros en Panamá somos testigos de cómo el desmedido amor al dinero es lo que ha llevado a gente a unas situaciones horribles. Porque precisamente por tratar de suplir esa necesidad, se van por la avaricia y cada vez se hunden más.
Y a veces piensan, bueno, no será los 5, 10 o 20 millones que tengo, pero quizás me voy a sentir mejor si esos 20 se convierten en 100 o en 1000 o en 2000 millones. Pero no importa toda el agua que tú quieras consumir, si no es el agua viva que viene del Señor, nunca saciará tu sed. Así de sencillo. Y por eso es que el Señor Jesucristo le habla a esta mujer y le dice, esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Hay un pasaje en Isaías 55:1, que es un pasaje precioso, que nos habla acerca de esa agua viva, de ese manantial que viene de Dios. Y eso que el Señor da gratuitamente. Miren lo que dice Isaías 55:1. Dice, todos ustedes, los que tienen sed, vengan a las aguas, y ustedes, los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Dice, vengan y compren vino y leche sin que tengan que pagar con dinero. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no alimenta y su sueldo en lo que no les sacia? Escúchenme bien, dice la palabra del Señor, y coman lo que es bueno y deleítense con lo mejor de la comida. Mire, Dios tiene para cada uno de nosotros lo que nosotros más necesitamos. Dice la Escritura que no hay mayor ganancia que la piedad acompañada de contentamiento. Tú no tienes que tener de una determinada cosa en abundancia para arriba para sentirte pleno, para sentir saciada tu sed. Después que tengamos lo que se necesita para vivir holgadamente o decentemente, pues nosotros tenemos algo que es superior a cualquiera de esas cosas. Y mi pregunta para este momento es, ¿cómo nos sentimos nosotros en el día de hoy? Hace muchos años tú conociste a Jesucristo. Y cuando conociste al Señor, esa agua que experimentaste era tan deliciosa, era tan exactamente lo que tú necesitabas, que tú no querías buscar ninguna otra cosa. Y te pregunto hoy, has caminado y el camino trae cansancio y vienen situaciones a la vida que te provocan esa necesidad, me falta algo más. Pues yo quiero decirte, conforme a lo que la palabra de Dios dice, que cuando tú conociste a Cristo, Él puso en ti una fuente de agua que brota para vida eterna, la cual saciará siempre nuestra sed. Hablando de la sed, encontré esto, un consejo médico, que dice que nosotros debemos tomar agua no cuando tenemos sed, sino antes de tener sed. O sea, nosotros debemos acostumbrarnos a siempre estar suficientemente hidratados para no llegar a ese punto, a ese extremo. Bueno, así mismo en las cosas de Dios. Cuando usted está experimentando ya una sequedad en su vida, sed en su vida, quiero decirle, hace mucho tiempo usted debió regresar a la fuente de agua viva. Hace mucho tiempo usted debió regresar a leer la palabra de Dios, a orar a Dios, a deleitarse en las cosas de Dios, porque de allí brota la vida del ser humano. No espere a que llegue un momento de sequedad al punto que usted diga, no puedo seguir, y se siente al lado del camino. Esto es algo que el Señor ha hecho en nuestra vida para que nos dure por siempre. Le pregunto yo a usted, ¿está usted todavía enamorado de Jesús como aquel primer día? De eso se trata, la fuente que brota desde nuestro interior y que salta para vida eterna. Dice entonces
Isaías dice, ¿por qué gastan su dinero en lo que no alimenta y su sueldo en lo que no les sacia? Escúchenme bien y coman lo que es bueno, deleítense con la mejor comida. Yo quiero pedirle a los músicos que por favor pasen adelante. Y hay un llamado de Dios. Hay un llamado de Dios para que nosotros jamás nos olvidemos dónde está realmente esa agua que sacia nuestra sed. Tú has tenido muchas cosas en tu vida. Yo quiero decirte, para ser plenamente feliz, no necesitas nada más si ya tienes a Cristo. Y si tu condición es que tú nunca has entregado tu vida a Jesucristo, qué mejor momento que hoy y ahora para que tú le digas al Señor, Señor, te entrego mi alma, sacia mi sed. Tengo para ustedes una palabra final y después vamos a adorar al Señor. Dice Isaías 40:29, dice así, Él, hablando de Dios, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a cantar esta canción.